En el episodio anterior de Mundos Ausentes, comenzamos nuestro viaje a través de las antiguas ciudades de México y nuestra primera parada fue ni más ni menos que en Teotihuacán, una ciudad gigantesca, multitudinaria, cosmopolita, monumental, misteriosa y mítica. Cuando quedó completamente desierta, otras pequeñas urbes, pero de gran tradición, comenzaron a florecer, a ganar poder e influencia, sobre todo a finales del período clásico. Ciudades como Xochicalco, Cholula y El Tajín, la ciudad de la que nos vamos a ocupar en este episodio. Una ciudad que tuvo su apogeo cuando fue gobernada por el rey 13 Conejo, una ciudad que fue la gran capital de los totonacos, civilización que en una primera instancia, al llegar los conquistadores, se aliaron a ellos en contra de los mexicas. Vamos a recorrer en este episodio la antigua ciudad del trueno. Estamos en El Tajín, la ciudad sagrada de los totonacas, que fue durante muchísimos años la capital de esta gran civilización. Si bien su fundación es contemporánea a Teotihuacán, cuando esta gran metrópolis cayó, se dio el crecimiento de esta ciudad, allá por el periodo del Epiclásico. La ciudad fue posteriormente abandonada y los totonacas habitaron otras regiones, pero mientras floreció, mientras tuvo su apogeo El Tajín, fue la gran dominadora de las regiones que hoy conforman los estados de Veracruz y de Puebla del actual México. Como en todo el periodo epiclásico de la Mesoamérica prehispánica, el gran dios de la ciudad era Quetzalcóatl, la serpiente emplumada que tiene los dos componentes, las plumas, el cielo, y la serpiente que simboliza la tierra. Esto lo podemos ver en las edificaciones de la ciudad, por supuesto, en su monumento más maravilloso, que es la Pirámide de los Nichos, con sus grecas escalonadas que simbolizan el descenso de Quetzalcóatl. El sitio arqueológico del Tajín tiene dos grandes sectores, uno que es el ceremonial y tiene una densidad monumental que realmente es poco visto en otros centros sagrados de otros sitios arqueológicos. Uno recorriendo pocos pasos encuentra muchísimos monumentos, muchísimas pirámides y sobre todo muchos juegos de pelota. Tal vez sea la ciudad prehispánica con mayor cantidad de juegos de pelota, teniendo 17, 11 en el centro sagrado y 6 en zonas adyacentes. El juego de pelota tenía un contenido simbólico muy importante para la Mesoamérica prehispánica, pero no hay un reglamento único, un canon que dicte cómo era, cómo se jugaba y cuáles eran las reglas, sino que esto dependía de las civilizaciones y las costumbres y la creencia de cada una de ellas. Tenemos, por ejemplo, algo que han encontrado los arqueólogos de que los aros son un elemento que se ha adicionado posteriormente. Primeramente, entre las dos paredes paralelas, en lo que constaba el juego era mantener en movimiento la pelota, que era de caucho y tenía un gran poder de rebote, algo que sorprendió a los conquistadores cuando llegaron y vieron jugar a los nativos originarios. La pelota representa el movimiento generalmente del Sol, el astro supremo, pero para otras civilizaciones también a la Luna o también a Venus. Tenía un carácter eminentemente ritual. Generalmente había sacrificios humanos. A veces se sacrificaba al que ganaba, otras veces podía ser el que perdía u otras veces un prisionero de guerra. En algunas ciudades como en Tula, Chichén Itzá o Tenochtitlán, el cráneo del jugador que era decapitado se exponía en el Zompantli, que era esa
edificación donde se exponían los cráneos. El edificio más importante, representativo y bello del Tajín es la pirámide de los nichos, llamada así por los 365 nichos que la pirámide tiene, que es un rasgo distintivo de la arquitectura del Tajín, junto a las grecas, que es el otro componente, las grecas descendientes que tiene en los costados de sus escaleras, simbolizando el descenso de Quetzalcóatl. La función de los nichos tiene distintas hipótesis. Puede ser un nicho, tal como se ha visto en otras civilizaciones, tal como hemos visto, por ejemplo, en los episodios de las civilizaciones tailandesas, en los prangs o en las estupas, para depositar allí figuras de deidades. Puede tener una función que tenga que ver con el claroscuro en relación a los diferentes ángulos de iluminación del sol, y puede tener, por supuesto, por su cantidad, una función calendárica, el cómputo del tiempo. Toda la arquitectura del centro sagrado, esa gran densidad de pirámides y templos que tiene el Tajín como en ninguna otra ciudad se ve, tiene una integración maravillosa con su entorno. De hecho, la pirámide de los nichos tiene una orientación específica. Primero, con la iluminación que le va dando el sol a medida que va ascendiendo, va iluminando determinada cantidad de minutos cada uno de sus niveles. Por otro lado, de acuerdo a cómo la podamos ver, tiene una integración con el cerro que tenemos posteriormente, el que simbolizaba para los totonacas el famoso, el mítico Cerro de los Mantenimientos, aquel que habían encontrado las primeras manutenciones, el maíz y todos los elementos que necesitaban para la subsistencia y posteriormente para la abundancia. Por lo tanto, esta pirámide tiene una representación que tiene que ver con el cómputo del tiempo, pero que también está simbolizada en la fertilidad de Quetzalcóatl y con el mito del Cerro de los Mantenimientos. Como te contaba al principio, esta ciudad tuvo su apogeo en el Epiclásico, pero posteriormente fue abandonada. Por eso también su gran estado de conservación. Solo la pirámide de los nichos quedó a la luz y fue la que generó el interés por las posteriores excavaciones. Quizá una de las grandes cuestiones que tienen que ver con el abandono de la ciudad haya sido que era muy difícil de mantener y los totonacas eligieron otros lugares para asentarse. Cuando llegaron los conquistadores, los totonacas seguían, por supuesto, como una civilización muy importante, pero el Tajín ya había sido abandonado hace muchísimo tiempo, por lo tanto, permaneció ajeno a daños intencionales, sino que la selva es la que de alguna manera fue tapando los templos. En la última época mexica, cuando estaba Moctezuma como rey, toda la zona de influencia totonaca se había convertido en una zona de vasallaje de los mexicas. Le tenían que rendir tributo principalmente con un componente que es propio de esta zona, la vainilla, que los mexicas utilizaban para elaborar el chocolate. Por este motivo, los totonacas estaban muy enfrentados con los mexicas y cuando llegaron los conquistadores, los totonacas fueron de alguna manera aliados a Hernán Cortés para poder avanzar sobre los aztecas.
Dentro de esta zona de vasallaje, de influencia y de dominación mexica que tanto enojó a los totonacos y que los puso del lado de los españoles cuando arribaron, estaba también la ciudad de Papantla, que hoy es la más cercana a la zona arqueológica del Tajín. De hecho, Papantla es un nombre mexica, es un nombre en lengua náhuatl y tiene que ver con el significado de la abundancia de un ave particular de esa zona. Hoy en Papantla se sigue trabajando sobre la elaboración de la vainilla, tratando de mantener esa tradición. Y de este lugar son originarios los voladores de Papantla, que generan un ritual y una ceremonia bellísima, haciendo tributo hacia cada uno de los puntos cardinales, tratando de augurar una buena cosecha. Y te voy a compartir imágenes de esta bellísima ceremonia. Luego de una reseña acerca del hermoso ritual de los voladores, voy a compartirte poemas de un artista totonaco que publica de forma bilingüe, tanto en su lengua originaria como en español, y que además es periodista. Su nombre es Manuel Espinosa Zainos, y que es un gran difusor y defensor de su cultura. El ritual de los voladores tiene su origen en el preclásico americano, por lo tanto, cuenta con una tradición de muchos siglos de antigüedad. Quizás los totonacos convirtieron a este ejercicio en un evento religioso asociado a la fertilidad. 4 voladores, cada uno de ellos representando los puntos cardinales, y un caporal suben al extremo de un palo volador. Allí el caporal le regala a cada uno de los puntos cardinales su música de viento y de percusión. Luego los voladores se arrojan al aire y comienzan a descender lentamente, como si fueran gotas de lluvia, que finalmente entran en contacto con la tierra, la fertilizan y permiten la vida. Voces que cantan, voces que sueñan, voces que enseñan, voces que lloran, voces que danzan con la flauta y el tambor. Sean benditas las voces que se visten con el sol. Lluvia de flores, voces de los tutunacú.